La historia de Adolf Hitler pertenece al mundo real y, aún así, parece escrita por la sombra. No fue un monstruo surgido de la nada, sino un hombre que aprovechó el miedo, la crisis y la humillación de una nación herida para convertir el resentimiento en poder. Nació en 1889 en Austria, en una familia común, y muy pronto mostró un carácter rígido, frustrado y decidido a imponerse. Quiso ser artista, pero fue rechazado. Vagó por Viena y después por Múnich, observando un mundo que le parecía en decadencia. De esas heridas personales y de sus ideas racistas y autoritarias comenzó a construir una visión obsesiva, buscar culpables, señalar enemigos y prometer una redención nacional. La Primera Guerra Mundial cambió el destino de Europa y también el suyo. Alemania quedó derrotada, castigada por el Tratado de Versalles y sumida en inflación, desempleo e inestabilidad política. En ese caos, Hitler encontró su escenario. Se unió al pequeño Partido Nacionalsocialista y descubrió que su voz podía arrastrar multitudes. Hablaba con furia, con teatralidad, con una mezcla peligrosa de promesa y amenaza. Muchos no escuchaban un plan, sino una salida. Intentó tomar el poder por la fuerza en 1923 y fracasó. Fue encarcelado, y en prisión escribió el libro donde ya estaban expuestas sus ideas de odio, expansión y dominación. Pero el error de sus enemigos fue creer que podía ser controlado. La crisis económica de 1929 convirtió su propaganda en una trampa perfecta. El desempleo, el temor al comunismo y la debilidad de la República de Weimar abrieron la puerta. En 1933 fue nombrado canciller. Poco después, transformó el Estado en una dictadura. La legalidad fue usada como herramienta para destruir la legalidad. Se prohibieron partidos, se persiguió a opositores, se controló la prensa y se instaló el terror. Hitler presentó a Alemania como una víctima y al mismo tiempo como una máquina de guerra destinada a corregir el mapa de Europa. La persecución contra judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y otras minorías se volvió política de Estado. Los campos de concentración y exterminio revelaron el rostro más extremo de su régimen. Su poder pareció invencible cuando Alemania invadió países vecinos y la guerra se extendió por todo el continente. Durante un tiempo, el avance militar alimentó el mito de su genialidad. Pero cada conquista escondía desgaste, brutalidad y errores estratégicos. La guerra contra la Unión Soviética se convirtió en un desastre prolongado. Las ciudades alemanas fueron bombardeadas, el ejército retrocedió y la derrota empezó a ser inevitable. En 1945, Berlín se transformó en ruinas. Rodeado por el avance soviético, Hitler permaneció en su búnker, cada vez más aislado, aferrado a órdenes imposibles y a una realidad que ya no existía. El hombre que había hablado de imperios y destino terminó encerrado en un final de humo, encierro y colapso. El 30 de abril se quitó la vida junto a Eva Braun. Pocos días después, Alemania se rindió. Su caída no fue solo la muerte de un dictador, sino el derrumbe de una maquinaria construida sobre el fanatismo, la obediencia ciega y el desprecio por la vida humana. Su historia sigue siendo una advertencia: cuando el odio se convierte en doctrina y el poder deja de tener límites, la tragedia alcanza dimensiones inimaginables. Nació en 1889, en una pequeña localidad a orillas del Inn, bajo un cielo que parecía demasiado amplio para un niño que pronto aprendería a desconfiar del mundo. Su padre, rígido y severo, marcaba la casa con el peso de la disciplina; su madre, en cambio, ofrecía consuelo y una ternura silenciosa que él recordaría como un refugio. Desde temprano se sintió atraído por el dibujo y la pintura. Pasaba horas imaginando edificios, plazas y escenas que solo existían en su mente. Quería convertir esa visión en futuro, como si el arte pudiera darle un lugar propio en la vida. Pero su deseo de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena chocó 2 veces contra un rechazo frío y definitivo. La ciudad lo recibió con indiferencia. Viena era brillante para quienes tenían dinero,
conocida para quienes tenían suerte, y dura para quien llegaba sin ninguna de las dos cosas. En habitaciones baratas y días de hambre, aprendió a sobrevivir entre el anonimato y la frustración. Sus cuadernos se llenaron menos de paisajes que de resentimiento. Mientras observaba el bullicio de la capital, comenzó a escuchar discursos que simplificaban la miseria y señalaban culpables. Poco a poco, aquellas ideas fueron moldeando su pensamiento. Lo que había empezado como la decepción de un joven artista se transformó en una visión amarga del mundo, cada vez más cerrada y peligrosa. Así, entre la autoridad del hogar, el fracaso personal y la pobreza de Viena, se fue formando una voluntad endurecida por el rechazo. Lo que para otros habría sido una derrota más, en él empezó a convertirse en una obsesión profunda, sembrando las primeras sombras de un destino mucho más oscuro. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, y como tantos jóvenes alemanes, Adolf Hitler se alistó con la convicción de que serviría a una patria herida. En el frente occidental fue asignado como mensajero, una tarea silenciosa y peligrosa en la que debía cruzar barro, humo y metralla para llevar órdenes entre posiciones separadas por la muerte. Su valentía le ganó condecoraciones, y durante un tiempo esa disciplina de guerra le dio un sentido claro a su vida. Pero el final del conflicto le ofreció un paisaje distinto. En 1918, Alemania se rindió y el país quedó marcado por el hambre, la humillación y la incertidumbre. Para Hitler, aquella derrota no fue solo una noticia amarga, sino una fractura personal. Muchos alemanes compartían su desconcierto y buscaron explicaciones simples para comprender un derrumbe tan grande. Entre esas ideas circuló la teoría de la puñalada por la espalda, que afirmaba que el ejército no había sido vencido en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro por políticos y judíos. Hitler adoptó esa narrativa con creciente fervor. Lo que antes había sido obediencia militar comenzó a transformarse en resentimiento, y el resentimiento en una visión del mundo cada vez más rígida y hostil. Ese periodo fue decisivo. La guerra no solo le dejó medallas y recuerdos de combate, también abrió la puerta a su radicalización política. En vez de aceptar la complejidad de la derrota, eligió una explicación que señalaba enemigos internos y prometía venganza. Allí empezó el camino que lo llevaría, años después, a convertir la frustración de una época en una ideología destructiva. Tras la guerra, una ciudad herida buscaba respuestas entre ruinas, desempleo y resentimiento. En una sala pequeña, un hombre de voz firme comenzó a hablar como si supiera nombrar el dolor de todos. Se llamaba Adolf, y, al principio, nadie imaginó hasta dónde llegaría su ambición. Se unió a un partido casi desconocido, el Partido Obrero Alemán, donde descubrió que las palabras podían ser más poderosas que los fusiles. Tenía una presencia magnética, una forma de señalar culpas y promesas con una seguridad que desarmaba a quienes lo escuchaban. Poco a poco, dejó de ser un simple miembro y se convirtió en el centro de atención. Su discurso era siempre el mismo, pero cambiaba de intensidad según la audiencia. Hablaba de restaurar el orgullo alemán, de borrar la humillación del Tratado de Versalles y de devolver al país una grandeza perdida. Cada frase parecía encender el resentimiento de una multitud cansada de la derrota. Sin embargo, detrás de esa aparente claridad, construía un enemigo conveniente. Culparía a los judíos de los problemas del país, repitiendo una mentira hasta convertirla en una herramienta política. Allí donde otros veían caos, él veía una oportunidad para sembrar miedo y obediencia. En 1919 comenzó un ascenso que nadie logró detener a tiempo. Con cada mitin, con cada aplauso, con cada crisis, su figura crecía. El partido cambió de nombre y también de rostro, ya no era solo una organización, sino el vehículo de una obsesión personal. Para algunos, parecía un salvador.
para otros, una amenaza que se anunciaba demasiado tarde. Pero en la Alemania de la posguerra, marcada por la desesperación, las promesas simples y los culpables fáciles encontraron terreno fértil. En 1923, un dirigente marcado por la derrota intentó tomar el poder por la fuerza en Múnich. La maniobra fracasó de manera abrupta, y el golpe terminó en arresto, juicio y prisión. Lejos de abandonar sus ambiciones, convirtió la celda en tribuna. Durante el encierro redactó Mein Kampf, un texto en el que condensó una visión del mundo basada en el racismo, el expansionismo y el antisemitismo. Cada página buscaba transformar el fracaso en doctrina y la condena en propaganda. Cuando recuperó la libertad, comprendió que la violencia directa había revelado sus límites. Entonces cambió de estrategia. Ya no buscaría el poder con fusiles y asaltos, sino con discursos, organización y votos. Ese giro no significó un abandono de sus objetivos, sino una nueva ruta hacia ellos. Aprendió a presentarse como alternativa legal mientras consolidaba una maquinaria política capaz de aprovechar el descontento, el miedo y la crisis. Lo que comenzó como un intento fallido de insurrección se transformó así en una lección estratégica. El hombre que había perdido en una noche de noviembre salió de prisión decidido a esperar, calcular y avanzar por otras vías, con una ambición intacta y una amenaza todavía mayor. En 1933, Alemania respiraba con dificultad. Las calles estaban llenas de desempleo, miedo e incertidumbre, y muchas personas buscaban una salida desesperada a la crisis. En ese escenario, Adolf Hitler fue nombrado canciller, un ascenso que para unos parecía una solución y para otros, una señal de alarma. Hitler comprendió que el poder no se conservaba solo con discursos. Necesitaba un acontecimiento que le permitiera avanzar más rápido. Poco después, el incendio del Reichstag sacudió al país como una tormenta inesperada. La confusión fue aprovechada de inmediato. Bajo la promesa de proteger a la nación, el régimen comenzó a señalar enemigos, a cerrar espacios de oposición y a limitar las libertades que sostenían la vida democrática. En cuestión de semanas, lo que había empezado como un gobierno de coalición se convirtió en una maquinaria de control. La prensa fue vigilada, los adversarios políticos perseguidos y el temor se instaló en la vida cotidiana. Cada decisión estrechaba más el círculo alrededor de la sociedad alemana. Luego llegó el paso definitivo. Hitler se proclamó Führer, líder supremo, y unió en su figura el mando político y el poder absoluto. Ya no quedaban apenas límites institucionales capaces de frenarlo. Alemania empezó a transformarse en un estado sometido al nazismo, donde la obediencia era exigida como virtud y la disidencia se castigaba como traición. Así, en muy poco tiempo, una crisis nacional abrió la puerta a una dictadura totalitaria. Detrás de la promesa de orden, el país entró en una etapa de control, propaganda y violencia que marcaría de forma trágica la historia del siglo XX. El régimen nazi impuso una ideología que afirmaba la superioridad de la llamada raza aria y convirtió el prejuicio en política de Estado. En nombre de esa idea, el poder vigiló, humilló y persiguió a quienes consideraba diferentes o peligrosos. La violencia no empezó de un día para otro. Primero llegaron las leyes discriminatorias, luego la propaganda y después el miedo cotidiano. Judíos, gitanos, personas con discapacidad y opositores políticos fueron señalados como enemigos. Sus derechos fueron reducidos poco a poco, hasta que muchos quedaron atrapados en una vida de exclusión. Una de las señales más visibles de esa barbarie fue la noche de los cristales rotos. Durante ese ataque masivo, sinagogas, comercios y hogares judíos fueron destruidos, mientras miles de personas eran golpeadas, detenidas o forzadas a huir. Los vidrios rotos en las calles anunciaron un desastre mayor que ya estaba en marcha.
Lo que siguió fue el Holocausto, un sistema de persecución y exterminio organizado con una frialdad escalofriante. En campos diseñados para matar, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de otras víctimas de la crueldad nazi. No fue solo una tragedia de guerra, sino el resultado de una ideología llevada al extremo. Recordar estos hechos no es un ejercicio del pasado, sino una advertencia. Cuando el odio se vuelve ley y la indiferencia se vuelve costumbre, la violencia encuentra camino. La memoria de las víctimas exige reconocer la verdad, defender la dignidad humana y rechazar cualquier forma de persecución. Para 1945, Alemania estaba cercada por fuerzas aliadas y Berlín vivía bajo un estruendo continuo de bombas. La ciudad, antes símbolo de poder, se había convertido en un paisaje de ruinas, humo y miedo. En un búnker subterráneo, lejos de la luz del día, Hitler enfrentó el final de un imperio construido sobre la violencia. A su lado estaba Eva Braun, en una calma extraña, como si ambos comprendieran que ya no quedaba camino de salida. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó junto a su esposa. La noticia se propagó como un eco entre restos de paredes rotas y calles devastadas, anunciando que el centro del poder nazi se hundía con su líder. Días después, Alemania se rindió. La capitulación selló el final de la guerra en Europa y dejó tras de sí una herida inmensa, ciudades destruidas y millones de vidas marcadas para siempre por la caída del régimen. En 1939, Europa amaneció con una herida abierta cuando Alemania invadió Polonia. Lo que parecía otro movimiento de fuerza se convirtió de inmediato en una guerra distinta a todas las anteriores. En cuestión de días, el miedo se extendió por ciudades y fronteras, y los gobiernos comenzaron a entender que el conflicto no sería breve ni lejano. Durante los primeros años, el avance alemán pareció imparable. Con una mezcla de rapidez militar, sorpresa y organización, ocupó gran parte del continente. París cayó, muchos países fueron sometidos y la idea de resistencia parecía desvanecerse bajo el peso de los tanques y los bombardeos. Para millones de personas, cada amanecer traía la misma pregunta: ¿hasta dónde llegaría la expansión? Pero en el centro del poder alemán también crecía una apuesta peligrosa. La invasión de la Unión Soviética en 1941 abrió un frente inmenso, brutal y difícil de sostener. Lo que debía ser una victoria decisiva se transformó en un desgaste constante. El invierno, la distancia y la resistencia soviética empezaron a romper la imagen de invencibilidad. Por primera vez, el rumbo de la guerra dejó de favorecer con claridad a Alemania. Mientras tanto, el conflicto adquiría una escala verdaderamente mundial. La entrada de Estados Unidos cambió el equilibrio de fuerzas, sus recursos, su industria y su capacidad militar renovaron la esperanza de los aliados y multiplicaron la presión sobre el eje. La guerra ya no era solo una serie de campañas en Europa, sino una lucha de alcance global, con batallas en tierra, mar y aire. A partir de ese momento, la historia comenzó a invertirse. Las victorias rápidas dieron paso a los retrocesos, y la confianza alemana fue reemplazada por una defensa cada vez más desesperada. No era una historia de gloria, sino de ruina. Un hombre convertido en símbolo de odio arrastró a naciones enteras hacia la guerra, y con ellas arrasó ciudades, familias y futuros que nunca llegaron a nacer. La propaganda le dio voz a la mentira y el miedo le abrió la puerta al poder. Muchos lo siguieron por cansancio, otros por ambición y algunos por pura obediencia. Cuando comprendieron el precio, el fuego ya había consumido demasiado, más de 70 millones de vidas se perdieron en el conflicto y millones más fueron perseguidas y asesinadas por una maquinaria de exterminio sin piedad. Entre los escombros, una maestra encontró un cuaderno intacto. En sus páginas, un alumno había escrito antes de desaparecer: no olviden lo que pasó aquí.
La mujer guardó aquel cuaderno como quien protege una brasa en medio de la lluvia. Entendió que la memoria no servía para alimentar el dolor, sino para impedir su repetición. Con los años, ese legado perdió toda máscara de poder y quedó expuesto como advertencia. No fue la historia de un líder, sino la de un abismo alimentado por el extremismo, la propaganda y el autoritarismo. Y todavía hoy, cada vez que alguien intenta convertir el odio en verdad, el mundo vuelve a escuchar aquella lección escrita entre ruinas: cuando una sociedad deja de pensar por sí misma, la violencia encuentra camino. La historia de Adolf Hitler no es solo la historia de un hombre, sino una advertencia para toda la humanidad. Su ascenso no ocurrió en el vacío, sino en una época de crisis, miedo y manipulación de las masas. A partir de allí, el fanatismo se convirtió en discurso, el odio en política y la violencia en método de Estado. Lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino cómo logró que muchos miraran hacia otro lado mientras la democracia se debilitaba. Cuando las instituciones se erosionan, cuando la verdad se reemplaza por propaganda y cuando la intolerancia se vuelve costumbre, el terreno queda preparado para el desastre. Por eso su nombre permanece como una sombra en la memoria colectiva. No para alimentar morbo ni espectáculo, sino para recordar el valor de la dignidad humana, la libertad y el respeto por la diferencia. Cada generación hereda esa responsabilidad: defender la democracia antes de que sea tarde, cuestionar los discursos de odio y escuchar a las víctimas antes de que el silencio se imponga. La memoria histórica no es un ejercicio del pasado, sino una defensa del presente. Olvidar lo ocurrido significa abrir la puerta a los mismos mecanismos que permitieron la tragedia. Recordar, en cambio, es una forma de resistencia. Porque olvidar el pasado puede condenarnos a repetirlo.